buenas a todos. Esto parece ya entrevistas a 4, ¿eh, Francis? Bueno, lo que veo que voy a tener que pedir un sueldo porque me metes en todas, así que creo que esta va a ser la última, a no ser que ya empieces a pagarme. ¿Cuántas llevas ya, Francis? ¿3, 4? Pues no lo sé, tú llevarás la cuenta. Lo que sí que veo que no cambian son tus camisas, siguen siendo... No. Tengo un gran elenco, tengo ahí un elenco de camisas de este estilo. La camisa lo que demuestra es que eres un tío valiente. Sí. Oye, igual que tus gafas, que una incorporación nueva a la entrevista, ¿eh? Ah, lo de las gafas, bueno, porque estaba trabajando aquí, estaba estudiando y ya se me ha pasado quitármelas, pero solamente uso para leer, ¿eh? Un poquito... Los entrevistados que tienes hoy, más de uno ya no se la pueden quitar, ¿eh? ¿Estabas trabajando o buceando? Francis, un poquito Leo Bassi, ¿eh? Estilo Leo Bassi, las gafas, ¿eh? Cómico italiano. Hay un amigo de mi pandilla que dice que son más de Ocean Eleven. Verdad. Bueno, Francis, ¿te parece? Vamos a dar paso a presentar a los invitados, porque tú eres colaborador. O sea, tú ya eres colaborador, tú no eres invitado. Los protagonistas hoy son otros. La gente ya no quiere que salga en la entrevista, Francis. Te quiere como colaborador. Por eso te digo que necesito sueldo ya. Esto ya no... Ya cuando tú no sales me dices, oye, Gino, sin Francis esto no es lo mismo. Entiendo, les entiendo. Creo que los invitados de hoy no hace falta mucha presentación. Está con nosotros don Sergio Risotto, un referente en el baloncesto malagueño. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar con vosotros. ¿Puedo hacer 2 apuntes? Uno, sí, claro. Esas gafas de Francis las usaba mi bisabuelo. Y luego no entiendo cómo Francis lo cobra, porque yo vengo cobrando, macho. Yo no sé, tú sabrás lo que haces con tu... Porque tú lo mereces, macho, tú lo mereces y yo tengo todavía que trabajar mucho. Sergio, cobrando y bien, ¿eh? Además, y bien, siempre. Encantado de estar y en buena compañía, además. Aquí pagamos bien. Otro enorme referente los 4 son referentes espectaculares en el mundo del baloncesto malagueño y nacional. Pedro Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, bien hallado y encantado de estar aquí contigo. Esa iniciativa tan chula que estás teniendo y que al final vas a triunfar también en este mundo, no solamente en el tuyo profesional. Bueno, tengo que decir que ya estoy triunfando, ¿eh? Entrevistar a gente como vosotros para mí es un placer y todos los que estamos entrevistando ya es una especie de sueño hecho realidad y vamos a más, la verdad. Y nuestro último invitado, no el menos importante, por supuesto, don Manolo Povea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Manolo, ¿estás en España, en Portugal, en Venezuela? ¿Dónde estás? Pues ya estoy de vuelta en Málaga desde hace un par de semanas, así que, bueno, pues de parada. Muy bien. Si os parece, voy a ir dando paso, voy a ir haciendo preguntas y doy paso a cada uno para que nos respondamos todos juntos. Francis, nos contabas en la previa, antes de empezar la entrevista, que tú has sido ayudante de los 3, de Sergio, de Pedro y de Manolo. Cuéntanos. Sí, bueno, del primero fue de Manolo, entonces él tenía pelo. Y fue el año en que él entró en Unicaja y yo entrenaba a los minis, a los peques, y bueno, me llamó para hacer de ayudante con él en el equipo cadete. Con Pedro he estado varios años en el equipo EVA de Unicaja cuando no existía la LEB. O sea, la EVA era la segunda categoría en el baloncesto español. Y con Manolo, con Sergio estuve de ayudante unas navidades que fuimos a un torneo de Hospitalet. El entrenador era Kiko Castillo y dejó el equipo porque fichó en el Ejido y entonces Sergio era su ayudante y cogió el equipo y yo fui a ayudarle en la medida de lo posible allí en Hospitalet. Bueno, mira, ellos, bueno, tú los has dicho, ellos son un referente, los 3 en el baloncesto malagueño claramente y yo les tengo gran admiración. De hecho, yo soy lo que soy la persona que soy en parte por ellos, porque yo los conocí cuando yo era un chavalillo
y me he criado oyéndoles a hablar, ¿no? Y aparte de esa admiración, yo tengo el privilegio de poder decir que son mis amigos, que eso también es muy importante. Y bueno, pues coincidimos de vez en cuando se puede para comer y tal, y bueno, pues ya te digo que son amigos, ¿no? Sí que es cierto y que seguro que Manolo y Sergio no se molestan. Pedro, además de ser un referente en el baloncesto, para mí lo es personalmente, o sea que él como persona es alguien al que todos admiramos, los tres seguro que Sergio y Manolo ahora te dirán lo mismo, pues lo admiramos no solamente como entrenador, que lo es, porque cuando uno es entrenador lo es toda la vida, sino también como persona. Y bueno, ya te digo que yo mejor me callo porque si no hablo yo solo. Eso te iba a decir, que los invitados de aquí. Los invitados son los tres y que te enrollas como una persiana, te enrollas más que una persiana. Te digo que da miedo que me invites porque al final hablo yo más. Ahora te capo, te corto y ya empezamos con usted. Francis, ¿quién era el mejor de los tres? Venga, mójate. ¿Quién era el quién? Yo sé que tú vas a ser político, pero ¿quién era el mejor de los tres? Venga, mójate. ¿El mejor entrenador? Sí. Hombre, pues claramente Pedro, porque nosotros tres hemos aprendido de él. Tú quieres que te invite a unas gambitas, ¿no? Finalmente. Yo creo que claramente Pedro ha sido la persona de la que, vamos, yo te digo que yo he aprendido más de Pedro que de nadie en el baloncesto. Y fíjate que yo he sido ayudante de muchos entrenadores y he tenido la suerte de conocer a muchos. De hecho, en tu entrevista hablamos, ¿te acuerdas? Sí, Pedro, además tengo que decirte, no sé si has visto algunas entrevistas, que en varias sale tu nombre, Pedro. En la del 3x3 de Juan Vasco, Jaidra, hablan bastante de ti y bastante bien. Pedro, ya que has hablado de gambitas, ¿qué sitio te gusta a ti en Málaga para comer gambitas? Bueno, yo para empezar quiero decir que agradezco mucho las palabras de Francis y que me hayáis invitado hoy aquí y compartir con Manolo y con Sergio también este espacio. Para mí es un orgullo, son personas que están muy, muy cerca mía en todos los aspectos y de luego baloncestísticamente por supuesto también. Y bueno, quizá el único mérito mío es que soy el más viejo y de todos, con lo cual pues sí que es cierto que he sido entrenador también de Manolo, aparte de entrenador, digamos, entrenador jefe en algún momento de nuestras vidas, también he sido entrenador de ellos cuando eran jugadores, no de Francis, que era más malillo, jugador. Y he tenido la suerte de compartir con ellos, con lo cual, bueno, soy el más viejo, pero bueno, yo he aprendido también muchísimo de ellos y para mí es un honor ser amigo de estos tres grandes tipos, ¿no? ¿Dónde nos gusta comer gambas? La verdad es que a los cuatro nos gusta comer gambas. Entonces... A los cinco. Contigo no he comido gambas, pero vaya, próximamente. Nosotros somos muy de Juanito Juan, la verdad. Tremendo. Tenemos allí buenos amigos, hemos compartido mucho con Enrique y con Pepín, ahora con Ale, y tal, pero no nos cerramos a otros sitios, ¿no? Nos gusta Tropicana, de Pepe Carretín, nos gusta mucho el Embero, nos gusta, yo por no hacer publicidad solo a uno, los Mellizos, que son buenos amigos. Sí. Total, sí que nos gusta compartir en una buena mesa, compartir charlas, hablamos mucho de baloncesto, hablamos mucho de la vida y bueno, eso que hemos compartido y que compartimos periódicamente siempre que podemos. Ahora estamos esperando que Manolo se incorporara de su etapa esta última venezolana, pues para volver a reunirnos. Espero que pronto nos reunamos en una mesa y para compartir pues eso, lo que nos gusta, nuestra amistad y el baloncesto. Mira, a ver si después de esta charla los cinco nos vemos y comemos una gambita ahí en Juanito Juan o... ¿El maestro lo conocéis? Sí, ¿no? Sí, claro. El maestro también, algún sitio. ¿Qué, Pedro, qué? Qué fantástico, que sí, que también. Sí. A ver si nos juntamos. Manolo, estamos hablando mucho, llevamos poco tiempo, pero estamos hablando mucho de Venezuela. Cuéntanos un poquito tu andadura por Portugal, por Venezuela, por LEP. Cuéntanos un poquito de forma breve tu trayectoria y qué tal te ha ido por Venezuela, cómo ha sido la experiencia allí, por favor.
Bueno, pues después de estar mucho tiempo en Málaga con los entrenadores que tú has dicho, entre ellos con Pedro, también en la ACB, no solamente en la EVA, pues decidí intentar empezar como primer entrenador, ¿no? Como entrenador jefe, y la primera oportunidad surgió en Portugal y desde ahí pues he estado alternando diferentes sitios, ¿no? A Portugal, España en LEV Oro y Plata, también en EVA con el proyecto de Medad Baje con Javier, que en paz descanse. Por cierto, perdón que te interrumpa, en MEDA tu segundo era tu ayudante era Julio Peláez, ¿verdad? Bueno, Julio ha estado muy involucrado en ese proyecto porque ha sido estudiante de MEDAC, y ha sido delegado, ayudante, ha tenido mucha importancia porque ha sido un hombre para todo en esa fase. O sea que muy buen amigo mío, muy buen amigo. Me consta. Y bueno, pues nada, al final cuando decides ser entrenador principal, pues tienes que estar un poco abierto a donde te lleve las oportunidades, ¿no? Y eso me ha llevado pues a Portugal en diferentes etapas, a Venezuela en diferentes etapas también, y un paso puntual por Irak con la selección de allí durante un año, ¿no? ¿Por Irak? Eso no lo sabía. Sí, estuve allí 14 meses concretamente con la selección. ¿Y qué tal allí? Bueno, una experiencia diferente, podemos resumir, ¿no? Diferente, era un momento complicado porque estaban en reconstrucción de su periodo de la guerra que habían sufrido, y justo en medio apareció el tema del Estado Islámico, entonces bueno, un poquito diferente, sin contar la mentalidad que ellos tienen, que quedaría para un largo rato de reflexión, ¿no? Pero muy interesante sobre todo. ¿Alguna anécdota que puedas contar, Manolo, de allí, de tu experiencia en Irak? Bueno, hay muchas, ¿no? La mentalidad, sobre todo, la diferencia que encuentras en la forma de pensar en el baloncesto, pero en la vida en general, la facilidad para minimizar los problemas gravísimos mientras tú personalmente estés bien, por ejemplo. Y eso contrastando con un sentimiento muy claro, sobre todo siendo andaluz, de que el mundo árabe ha tenido una presencia aquí durante siglos, y eso se nota cuando vas a cualquier país del mundo árabe, porque hay un montón de costumbres, de comidas y de cuestiones que te suenan muy familiares de aquí, y que solo tienen explicación pues por ese pasado que tenemos en común, ¿no? Así que es muy curioso. Bueno, sin duda experiencias que te marcan, ¿no? Que yo te iba a decir, yo he vivido 5 años en Londres, pero vaya, comparado con Irak, con un año en Irak, creo que no tiene comparación. Sergio, me han dicho que te hago un chiste muy malo, Sergio. Yo no sé contar chistes, Entonces, lo siento, me lo ha dicho Jeremy, no sé si claro que lo conoces. Sí, se quiere. Y me ha dicho que si prefieres el arroz o el risotto. Sí, estoy en casi todas las cartas de los restaurantes, sí, ¿verdad? Da mucho juego, el apellido, sí. Pero hay que decir que mi apellido es con una sola T, ¿no? Y el risotto de comer. ¿Y qué prefieres? ¿Arroz o risotto así con setas? Sí, a la milanesa, que también está muy buena. Lo suelo pedir el risotto. Sergio, quería hablar contigo porque el año pasado nos enfrentamos en la Liga Sub-22. Quería hablar el tema de los jóvenes, ahora que antes no pasaba, y ahora muchísimos se están yendo a Estados Unidos a estudiar, a jugar, y nosotros como entrenadores que hemos sido de Liga Sub-22, ¿cómo ves la Liga Sub-22? ¿Qué solución crees que hay para esos jóvenes que quieren irse, o sea, que quieren seguir formándose y jugando? Porque es verdad que el LEV, tanto en LEV como en otras ligas, como en ACB, por ejemplo, no se le da todavía mucha oportunidad a un joven si no se ve claramente que va a explotar, ¿no? Bueno, es verdad que esto llevamos muchos años pensando en darle una forma, darle una continuidad cuando acaben la etapa junior, ¿no? Porque quizás no estén pues preparados para saltar a una categoría profesional. Yo creo que la Liga Sub-22 es muy divertida. Es como seguir 4 años más en formación, porque yo entiendo que con esa edad seguimos formando a los jugadores. Yo creo que necesitamos apoyo de la federación, incluso de obligar a los clubes de la LEP o de la EVA a tener
equipos sub-22, ¿no? Incluso crear como un campeonato de Andalucía, no sé, para darle un poquito más de seriedad. Lo que sí, mi experiencia, aparte de ser muy divertida y muy competitiva, es que la gente que juega la Liga Sub-22 es que les sigue gustando el baloncesto y son capaces de compaginar pues los estudios con el baloncesto. Por ejemplo, mi equipo entraba el año pasado pues 3 días, ¿no? Como cualquier equipo de formación, ¿no? Y la competición, pues creo que está bien, pero sí necesitamos, pues, yo creo que por parte de la federación, insisto, el darle algo más para que sea más, pues más competitiva, más divertida o mejor hecha, ¿no? No solo, porque yo creo que se juega solo en Málaga, que yo sepa, ¿no? Sí. Pedro, ¿y qué opinas tú de esto, de los jóvenes que están yendo allí? Bueno, hemos visto que Francis Alonso, Rubén Guerrero, Ábalos, Pablo Ábalos, hay un montón de... Ahora está Folgueira, Álvaro, que también entrevistamos, hay un montón de gente que se va, ¿no, Pedro? Bueno, a mí por un lado me parece que la opción libre de los padres de decidir lo mejor para sus hijos, pues me parece que esta es una oportunidad de vivir una experiencia deportiva y académica muy compatible que ofrece la Universidad Americana, que desde luego está fuera del alcance de Europa, ¿no? En este momento. Y en ese aspecto me parece que como padre me parece un tema interesante y que desde luego me parece que es plausible. Ahora, tampoco me parece la panacea. Creo que está magnificado muchísimo esa aventura. Deportivamente, desde luego, no es la panacea, como estamos hartos de verlo. Es decir, los jugadores que se desarrollan en la competición a primer nivel aquí en España, pues tienen la oportunidad de madurar y ser competitivos y estar preparados mucho antes para el mundo profesional. Y el jugador que llega a la Universidad Americana, pues en general, no, por supuesto, existen casos de todo tipo, le cuesta más trabajo adaptarse al mundo profesional. También depende muchísimo de qué universidad vaya, de en qué división esté la universidad, qué entrenador y qué proyecto deportivo te corresponda tocar. Eso evidentemente depende muchísimo de eso. Allí hablar de Universidad Americana es una quimera porque hay muchísimas universidades, muchísimos proyectos deportivos, muchísimos niveles y entonces, bueno, pues depende de qué universidad sea. En cuanto a cómo debemos afrontarlo el deporte y los responsables, los clubes profesionales y los responsables federativos, pues como una tragedia. Es decir, que nuestros jugadores se vayan a Estados Unidos y prefieran irse a Estados Unidos porque aquí no somos capaces de ofrecerles alternativas viables y posibles para que se desarrollen, pues es una verdadera pena, ¿no? Entonces creo que esto tenemos que revisarlo. Creo que los clubes profesionales y los responsables de las canteras de los clubes profesionales deberían trabajar muchísimo, no cruzados de brazos, sino trabajar muchísimo para plantear propuestas y alternativas para que esos jugadores de proyección y de talento se desarrollen plenamente y puedan estar y aportar a nuestros primeros equipos lo antes posible su talento. Y creo que también los órganos y las instituciones deportivas y federativas también deberían preocuparse, así como crear un estado de necesidad para que la universidad se plantee que esta compatibilidad entre el deporte, la vida y la universidad creo que es necesaria e importantísima, ¿no? Yo creo que todavía, yo que tengo hijos que juegan baloncesto y que han estudiado aquí en Málaga, muchos de sus años de estudio, todavía se enfrentan que tienen que explicarle a la profesora que están jugando un campeonato y que tienen un partido, como y parece que es un problema y desde luego nunca se valora positivamente. Esto es lamentable y creo que nos queda un camino por recorrer enorme. Manolo, ¿tú qué piensas? ¿Qué solución piensas que se podría dar a esto? Bueno, yo lo que acaba de decir tanto Pedro como Sergio es la realidad. Las soluciones seguramente son difíciles porque tienen mucho que ver con el dinero, ¿no? Probablemente no hay una solución barata para hacerlo todo compatible y supongo que tendría que involucrar a diferentes instituciones, ¿no? No solamente a los clubes, que estarían obligados a soportar económicamente la carga de una liga más potente, por ejemplo, ¿no? De esos 4 años, como decía Sergio, de formación. Lo que sí me parece muy evidente es, por un lado, que el modelo de clubes tiene valor. Te puedo contar un detalle muy anecdótico. Hace unos años me pidieron un favor, porque una universidad que, por cierto, estaba entrenada por Wayne Tinkle, que
los veteranos se acordarán de él, un jugador que estuvo en Granada, en Valladolid, un pívot blanco de mucho talento, ¿no? Y era el entrenador y bueno, a través de un contacto me pidieron ayuda para encontrar un sitio para entrenar y estuve con ellos, los acompañé y una de las personas que venía me preguntaba por el modelo de los clubes como una manera mucho mejor y mucho más potente en la formación de los jugadores para entrar en profesionales, como decía Pedro. Y yo le hablaba del modelo formativo americano, de esa conciliación de la parte académica con la parte deportiva. Y al final acabamos los dos diciendo que el otro modelo tenía más bondades, ¿no? La realidad es que ellos echan de menos la trayectoria formativa que hacemos aquí y nosotros echamos de menos la conciliación académica, pero no podemos darle menos valor a lo que hacemos aquí porque al final lo tiene como está viendo. Y la segunda reflexión es que cuando entrenas en senior te das cuenta de que los chicos con 20, 21, 22, 23 años son los niños del equipo, cuando en formación parece que ya son muy mayores. Así que está clarísimo que hay una etapa ahí, desde los 18 que acaban hasta los 20 y pocos, que tiene que ser claramente de formación, que no se está preparado, salvo casos excepcionales, para entrar en profesionales y que necesita una revisión urgente, ¿no? Porque si no, esos jugadores se van a ir perdiendo. Pues sí, pues la verdad que es un problema porque el talento se nos está yendo. Es verdad lo que decía Pedro, que después que se magnifica lo de irse allí, porque después además, en muchos casos, vienen de Estados Unidos, se piensan que son, no sé, y llegan a aterrizar a la CB y se encuentran con un panorama muy diferente donde aquí no destacan tanto. Francis, ¿lo ves así? ¿Qué opinas de esto? Os pido por favor que seamos un poquito más breves en la respuesta, no por nada, sino porque quiero tocar muchos más temas y para que la gente no se nos canse. Francis. Es un tema muy complicado. El problema es que es un tema que interesa muy poco. Por eso no se soluciona. Es evidente que Manolo tiene razón. Para poner solución hay que poner medios, hay que invertir dinero y muchos clubes no están dispuestos. Pero yo creo que esto va mucho más allá. Aquí se tienen que implicar grandes instituciones y no puede pasar que esto que ha contado Pedro, que un chaval que está jugando vaya a su profesor y su profesor no sepa ni entienda que va a jugar un campeonato, ¿no? No creo que sea el chaval el que tenga que ir a su profesor de la facultad, sino el club es el que tiene que intentar que ese camino, pues, porque además estamos hablando de cuántos jugadores, pues quizás 10 por club, o sea que tampoco es, no sé, ahí hay que buscar una solución que es muy difícil si las partes no están por buscarla. Yo creo que en ese sentido veo poca preocupación por la formación de los jugadores, por la formación académica de los jugadores. Y ya no solamente te hablo de los clubes, te hablo de los clubes, de las federaciones, del Consejo Superior, de todo el mundo. Aquí todo el mundo se tiene que pringar si se quiere poner una solución a esto, porque si no, pues los jugadores se seguirán yendo y dará igual que allí se preparen mejor o peor deportivamente. Es que van a volver con una carrera y van a volver con un idioma y con una experiencia de 4 años de estar allí, que eso aquí pues es imposible vivirla, ¿no? Entonces al final hay muy poco que ofrecer si no existe esa implicación, porque al final, no sé, yo siento que cada vez más los clubes pues les importa menos la formación deportiva, la formación académica de los chavales. Yo diría más, yo diría que nunca les ha importado, salvo muy honradas excepciones, ¿no? Entonces, claro, son muy responsables de lo que está pasando, porque si tú coges a un jugador, no te preocupas de sus estudios, la mayoría, por supuesto, tiene muy difícil llegar a la élite, al mundo profesional, y se quedan por el camino sin estudios, sin formación académica, pues resulta que la alternativa americana es la alternativa responsable. Pero es que el club debe preocuparse de la formación integral de sus jugadores, y todo lo que no sea eso, pues produce ese éxodo de jugadores permanentes a Estados Unidos. Se nos ha caído Manolo, pero está intentando entrar.
Pues sí, la verdad que yo opino, que no soy yo invitado, pero opino mismo que es una pena que de los 18 a los 22 los jugadores se encuentran ahí como en un precipicio donde no saben qué hacer, y creo que hay que poner solución porque se pierde mucho talento, como habéis hablado todos. Voy a cambiar de tema radical. Nos vamos a poner un poquito más sensibles, más emocionales. En un periodo muy corto de tiempo ha habido varios fallecimientos de personajes ilustres del baloncesto malagueño y español. Keipo de Llano, Javi Broda, y ahora el otro día en Carpena ocurrió el fallecimiento de Martín Urbano. Y bueno, yo más que darle un toque triste o melancólico, quiero no sé, llevarlo por el lado contrario, ¿no? Porque han sido personas que han vivido mucho, han triunfado en lo suyo, y no sé qué pensáis vosotros y no sé, yo creo que a ellos les gustaría que lo viviéramos de forma alegre, que lo recordáramos con alegría y con tal. No me enrollo más. Pedro, ¿cómo has vivido todo esto? Bueno, la verdad que por hacer una broma que no viene al cuento, desde luego, pero parece que es la maldición de Tutankamón, ¿no? Es decir, 4 históricos, porque hay que nombrar también a Manolo Jato, pues que fue otro de los grandes pioneros de nuestro baloncesto, un referente cuando yo era un niño, ¿no? Nunca lo conocí como entrenador, pero yo ya había oído todo lo que había aportado al mundo de la canasta. Aquí hay connotaciones de todo tipo, las connotaciones personales, personas que han sido referentes, que han sido maestros, que han sido amigos, que han sido compañeros, que hemos compartido tantas cosas. Pues la verdad que es muy triste también la edad de cada uno, ¿no? Algunos han ido demasiado jóvenes, demasiado pronto, todos han ido pronto, pero unos más que otros, y sufriendo además enfermedades muy duras, como el caso de Javier, ¿no? Así que claro, se te encoge el alma, ¿no? Evidentemente son personas muy importantes, pero la vida ya sabemos que es cruel, que tiene esta parte amarga, y bueno, hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Con todo lo que han aportado al mundo del baloncesto. Han sido personajes de primer orden y referencia al mundo del baloncesto. Todos conocemos la historia de cada uno, y creo que ahora lo que nos toca, los que seguimos vivos, y espero que por mucho tiempo, pues simplemente defendamos la dignidad de nuestro deporte, y nuestro deporte en Málaga con más fuerza todavía, ¿no? Porque aquí hay un legado enorme. El baloncesto malagueño tiene una historia tremenda, que ha luchado mucho por competir con los clásicos, con Barcelona y con Madrid, para demostrar que aquí podíamos trabajar tan bien o mejor que ellos. Y creo que tenemos que seguir luchando por la dignidad de nuestro deporte, y creo que es el mejor legado deportivo que nos han dejado. Francis, antes de echarte de la entrevista, cuéntanos un poco, no te escuchamos, Francis, a ver, habla. Sí. Ahora, cuéntanos un poco cómo has vivido tú estos sucesos. Bueno, pues siempre es difícil, ¿no? Porque en ningún caso te lo esperas, siempre es una sorpresa, pero bueno, como tú decías, lo importante al final es quedarse con los buenos ratos que hemos pasado con ellos, ¿no? Y lo de tanto que hemos aprendido de ellos, ¿no? Yo quizás pues mira, yo a Javier, por ejemplo, pues yo lo conocí, yo me acuerdo que yo iba en Vespino, cuando acababan los partidos del equipo, iba en mi Vespino a comer con Pedro, con Javier, con Manolo, y imagínate, yo tendría a lo mejor 18, 19, 20 años, no tendría más, y era comer, no abrir el pico en toda la cena, estar ahí callado y solamente oírles hablar y irte a la cama pensando, joder, que yo he estado en esa reunión, que yo puedo, que una cosa que yo viví, que era una cosa súper ilusionante, ¿no? Y con
con José María, pues he coincidido mucho en los guindos porque entrenábamos los dos juntos, éramos entrenadores de cantera y bueno, pues él era un personaje increíble, ¿no? Cuando estaba en los guindos querías cruzarte con él, porque una cosa que a mí siempre me sorprendió de él es que, por supuesto, tú le tratas con una admiración y con un cariño, pues porque él, porque tú sabes lo que él ha sido en el baloncesto, pero él te trata a ti con el mismo cariño y con el mismo respeto, y tú no eres nadie. Tú eres un pringao que estás ahí entrenando y él te trata de igual a igual, ¿no? Y después, cómo contaba las cosas, ¿no? Era un tío que ya no solamente lo que aprendías por lo que decía, sino por cómo lo decía, que te reías muchísimo, porque es un tío que tiene gracia para contar las cosas, ¿no? Y bueno, con Alfonso yo he tenido menos tratos. Ese trato fue un poco mayor en la época del Clínicas, que ellos, él y José María, venían siempre a ver los partidos y siempre me contaban lo que veían, lo bueno y lo malo, y siempre te contaban las cosas buenas y tú percibías perfectamente que lo hacían porque querían ayudar. Y bueno, pues siempre es importante que gente de ese nivel pues se acerque a ti, pues para contarte las cosas buenas que han visto y también las malas, pues por eso, por el hecho de intentar ayudarte, ¿no? Y creo que te tienes que quedar con eso, pues con esos buenos momentos que todos hemos podido vivir con ellos y bueno, pues no tiene más, la vida es así de cabrona y bueno, pues lo que tenemos que aprender los que nos quedamos aquí es, como decía Pedro, seguir luchando por el baloncesto malagueño y sobre todo disfrutar de la vida, porque no sabes cuándo te van a pegar el palo, te va a tocar a ti. Entonces, lo mejor es que mientras esté aquí disfrutes de la vida. Por eso yo ahora mismo me voy de la reunión y me voy a comer con mi mujer. Venga, Francis. Aquí hay muchos delincuentes. Dale. Con ellos y ya está. Dale un beso a tu mujer. Sé que pronto nos vemos para una comida que ya Kiko está montando. Un nuevo restaurante. Te la he encargado, Le he encargado a Kiko que monte la comida y que la monte bien. No sé, ya el otro día ya me llamó y me contó, y entiendo por el restaurante al que vamos que lo ha elegido él, porque creo que tiene acciones en el restaurante. Bueno, pues nos veremos allí, echaremos unas risas. Venga, muchas gracias, Gino, por nada, a ti. Llamarme otra vez, y ya te digo, beso. La próxima vez que quieras llamarme ya, pues yo pago, ¿vale? Un beso fuerte a ti, bueno, un abrazo y a tu señora. Hasta luego, Francis, hasta luego. Adiós. Chao, chao. Manolo, ¿cómo has vivido tú estas 4 pérdidas? Bueno, pues mira, diferentes, ¿no? Porque el nivel de relación era muy diferente, ¿no? Sobre todo porque, claro, con Javier han sido, pues, al igual que con Pedro, yo he crecido de niño, estudiante, jugador, entrenador joven, de la mano de Javier y Pedro, porque yo creo que cuando hablamos de Javier Imbroda es imposible desligarlo de la figura de Pedro, ¿no? Primero porque la realidad es que construyeron juntos, ¿no? Desde cero. La reflexión me quedo con la última de Francis, ¿no? Lo primero que todos ellos hicieron camino al andar, es decir, no había nada y crearon de la nada no solamente un nivel que crecía cada año, sino un nivel de competición interna en Málaga que probablemente no tiene parangón en la historia del baloncesto español, ¿no? Que en una ciudad que no es Madrid, además, por ejemplo, por el tamaño me refiero, existiera tanto nivel de competitividad, tantos clubes y esa rivalidad entre Marista y Unicaja de Ronda en aquella época, eso no tiene parangón, ¿no? Y la segunda idea es que la vida no te perdona cuando quieres y por lo tanto intento no dejarme nada sin hacer, es decir, vivir el día, exprimirlo, ¿no? Sin pensar muy bien a largo plazo, porque no sabes cuál es el plazo que te va a dar, ¿no? Y por ahí te diría, ¿no? Con José María tuve la oportunidad de trabajar un año, porque precisamente con Pedro, director técnico, y trabajando como entrenador de cantera, compartí un año cadete con José María, y como estaba comentando Francis, divertidísimo, porque José María
Ha sido un tipo muy, muy ingenioso, muy gracioso a la hora de expresarse y contar las cosas. Era imposible no pasártelo bien, a veces tenías que hacer un esfuerzo, porque claro, dentro de un enfado suyo con los jugadores, tú allí tenías que hacer un papel de quedarte callado y no reírte, porque entonces se rompía claramente, ¿no?, aquella bronca. Pero luego lo recordabas afuera y era obligatorio partirse de la risa, ¿no? Y desde luego con una pasión, date cuenta que yo lo conozco a él en esa fase, él ya venía de haber sido entrenador en la ACB y de muchos años, es decir que podía perfectamente tener otra postura a la hora de entrenar y entrenaba con una pasión y con un interés más propio de un entrenador que está comenzando que de una persona de su rango deportivo, ¿no? Así que, pues con mucha tristeza, ¿no?, estas pérdidas y intentando, pues como ha dicho también Pedro, mantener ese legado de hacernos respetar y de continuar creciendo, ¿no? Sergio. Bueno, a ver qué puedo añadir, ¿no? Por hacerlo por orden cronológico. Nombraba a Pedro a Manolo Jato, ¿no? Yo tengo la suerte de que mi padre pues vivió esa época, ¿no?, y me la contaba, ¿no?, de esos partidos en la Rosaleda, ¿no?, del Málaga de baloncesto, ¿no? Y yo lo recuerdo, ¿no?, de conocer aquella instalación, ¿no?, y que Manolo Jato fue uno de los padres, ¿no?, del baloncesto malagueño, ¿no? Alfonso Queipo, pues también he tenido relación con él por lo mismo, por mi padre, ¿no? Mi padre fue, bueno, pues árbitro de la ACB, ¿no? Bueno, antes que existiera como tal, y luego estuvo en la federación y desde muy pequeñito pues he disfrutado de bueno, Alfonso yo creo que fue aparte de entrenador, pues directivo y uno de los padres del Caja de Ronda, ¿no? De los que creó el club. Con José María como jugador, jugué contra él siendo jugador, entrenado por Javier, cuando Javier me entrenaba, y también he tenido muy buena relación con él, tanto de baloncesto como de Semana Santa, ¿no? Porque siempre a los que nos gusta la Semana Santa, pues nos encontrábamos 20 veces cada día, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Y era un fiebre, ¿no, Sergio? Sí. Ya no solo hablabas con él de baloncesto, ¿no? Sino también de la Semana Santa. Y quizás, bueno, pues Javier para mí sí tengo ese sentimiento y esa sensación de que se va alguien que a mí me ha marcado, porque él fue entrenador mío pues siendo un niño. Fuimos campeones de Málaga minibásquet cuando él vino a Málaga a estudiar el magisterio. He entrenado a sus 2 hijos. Bueno, he tenido una relación un poco especial con él, pero también me quedo con lo bueno, ¿no? Con ese legado que nos han dejado, yo creo que Javier, yo soy algo de Javier como entrenador, igual que de Pedro, igual que de Manolo, igual que de Francis, ¿no? Hay un amigo mío que siempre dice que todos los entrenadores somos, todos somos no entrenadores, todos somos aprendices y maestros, ¿no? Y eso es verdad, todos aprendemos de todo, pero está claro que estas 4 personas que se nos han ido han sido claves. Yo creo que en vida se les ha reconocido y ahora también, ¿no?, del baloncesto en Málaga. Muy bien, pues ahí queda el recuerdo, para estos 4 fenómenos. Bueno, decir también ahora que vamos a hacer, esto es primicia, pero bueno, lo cuento ya, vamos a hacer un programa de homenaje a Martín Urbano y esta semana, y lo haremos con Emilio Guerrero, con Rafa Pozo y con Juan Carlos Bonilla. Así que bueno, otros fenómenos, y nada, vamos a hacer un programa dedicado a él porque igual que con los demás se lo merece. Pedro, pregunta para ti, cambiamos de tercio. ¿Qué entrenador español joven ves que está despuntando ahora mismo? Bueno, aquí tenemos unos malagueños muy cercanos que está en México y está teniendo mucho éxito, ¿no? Que es Pablo García, ¿no? Y está de ayudante también está Carlos Alonso, ¿no? Sí. Seguro que están ellos súper motivados, súper ilusionados. Cuando ves a entrenadores jóvenes viviendo experiencias tan potentes como esa, pues inevitablemente te traslada un poco a tu juventud y a lo que vivimos, ¿no?, cuando éramos jóvenes, ¿no? Esa pasión, ¿no? Y bueno, yo creo que España siempre ha sido un lugar de buenos entrenadores. Sí que es cierto que hubo una época que parecía que había que traer entrenadores de fuera, sobre todo cuando España tenía ese complejo todavía
y menos éxito en la competición, donde parecía que todo lo que era yugoslavo pues era mucho mejor, y hoy día pues no solamente tenemos entrenadores españoles, muchos entrenadores españoles, sino que además también muchos entrenadores españoles en el extranjero, como el caso de Manolo, ¿no? que ha emprendido esa aventura, ¿no? Como bien ha dicho Manolo, para ser entrenador, y si quieres ser entrenador hay que entrenar, y para entrenar cada temporada hay que estar dispuesto a estar en cualquier sitio, ¿no? Bueno, yo creo que si nos ceñimos a Málaga, para empezar, si no tan joven, si un entrenador de mucha proyección, pues es Iván Navarro, ¿no? Que lo tenemos aquí en casa, y que un entrenador que para muchos nos despierta una gran expectativa, ¿no? Quizás le falta consolidar su trayectoria con equipos ganadores, con equipos que estén en situaciones competitivas en la competición, pues en la liga, pues un nivel alto, pero sí que es un entrenador, yo creo que todavía con un desarrollo por delante muy potente. Otro entrenador que está pegando tremendamente fuerte, Joan Peñarroya, ¿no? Es un entrenador, yo lo recuerdo de jugador, ¿no? Bueno, era jugador del Manresa y jugábamos contra ellos, ¿no? Joan también me parece que es un entrenador joven de enorme proyección y que vamos a verle desarrollar, ya lo estamos viendo, ¿no? Lo que el camino que está desarrollando, ¿no? Con tantísimo éxito. Tenemos a Risotto, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿no? Que es otro gran entrenador, también todavía muy joven, ¿no? Y que tendrá muchas cosas que hacer y que decir, que abordar. Yo espero que Manolo... Estoy empezando, sí. Está empezando, pero sí que tiene muchos proyectos por delante. Y bueno, Manolo es un tío que yo le estoy deseando verlo en competiciones nacionales, les oro, y que tenga una oportunidad pues para que lo veamos en la CB. Son gente perfectamente preparada para competir, como Francis, al más alto nivel, ¿no? Lo que pasa es que hay muy pocos huecos, muy pocos espacios y muchos entrenadores, ¿no? Y es muy difícil encontrar la oportunidad y ese empujón y ese momento, pues para tener la oportunidad de demostrar todo lo que hay detrás de estos magníficos entrenadores. Y luego en Málaga, pues no olvidemos de que también tenemos magníficos entrenadores de cantera que están en muchos clubes malagueños, no solamente en el Unicaja. Pero sí quiero destacar al premiado en la gala del baloncesto malagueño, a Chiqui Gil, que yo creo que es un magnífico entrenador, es una persona encantadora, responsable. A mí me parece que es un tío genial y al que le deseo también muchísimos éxitos, como a todos los entrenadores de cantera que están trabajando en toda la ciudad y toda la provincia. Muy bien. Pedro, nosotros hemos entrevistado hace 4 días a Pablo y a Carlos Alonso. Hemos sacado una entrevista. No sé si la has visto. No lo he visto todavía, pues pero... Te la pasaremos para que la veas, porque está curiosa, la verdad, está curiosa. Manolo, ¿qué piensas? ¿Por qué no salen jugadores de cantera en Unicaja? Solo Berni Cabezas, y desde Berni Cabezas, Alberto y a marchas forzadas. Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que no hay un solo factor. Probablemente tiene que ver con diferentes cosas, ¿no? Pero la primera de todas tiene que ver con la filosofía de los clubes y de los proyectos, ¿no? En la etapa en la que salieron Berni, Carlos y Germán, aunque Germán no tuvo ese impacto en el equipo ACB de ese momento, esa generación del 80 irrumpía tan claramente, con tanta potencia, que prácticamente era obligatorio apostar por ellos, no porque no tuvieran el talento, que lo tenían, como está clarísimo que se ha demostrado, ¿no? Pero digamos que todo empujaba para que eso ocurriese. Y luego hemos entrado en una fase probablemente de una exigencia muy elevada, jugando Euroliga mucho tiempo seguido, donde el presupuesto del equipo era muy elevado también, y a lo mejor ahí pues se corre el riesgo de pensar que, teniendo la posibilidad de contratar jugadores con más experiencia, más contrastados, eso puede ser más rentable que apostar por gente joven. Yo creo que las dos cosas son reales, es decir, claro que un jugador de 29 años te va a dar más en términos objetivos que un jugador de 21 o de 22, seguro, pero también es verdad que si crees en un proyecto y una filosofía, pues hay espacio para apostar por esos jóvenes. Yo creo que tiene que ver con el momento del equipo,
pero también con la filosofía que se decida imponer en ese momento, ¿no? Y por último hay un factor también determinante, y es que realmente el nivel de sus jugadores sea acorde con el nivel exigido. Pero yo creo que esta última parte se ha cumplido en muchos casos, ¿no? Ha habido jugadores, pues mira, ahora tenemos a Augusto Lima, que ha pasado por aquí discretamente, y ahora lo hemos recuperado. Pues no sé hasta qué punto podía haber sido al revés, que se hubiera mantenido también como Alberto, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que te digo, con el momento del club, con la exigencia, pero también con la filosofía interna, ¿no? Hablando de Augusto, que algún día lo entrevistaremos si Dios quiere. Gran partido hizo el otro día Augusto en Girona, que salvó al equipo ahí de la derrota, y en la BCL también hizo un muy buen partido el otro día, manteniendo el equipo ahí atrás en defensa. Sergio, una pregunta sobre Unicaja que te quiero hacer, y también sobre los pibos. ¿Crees que este Unicaja con un 5 potente daría un salto de calidad enorme? ¿O ves bien el equipo así? ¿Cómo lo ves? A ver, pensar en ganar un título con la plantilla que tenemos, que es nueva, con tantos jugadores, es complicado. Sí creo que tenemos una rotación mucho más larga, el equipo está mucho mejor construido por posiciones. Creo que es obligatorio meterse, hay que ser exigente, ¿no?, en Play-Off y en Copa del Rey, porque el equipo tiene nivel. Bueno, la posición de 5 a la que te refieres, quiere decir que si tuviéramos a Tavares podríamos ganar la Liga. Pues no lo sé, no sabría decirte, pero yo creo que tanto Augusto como Kravis hacen bien su trabajo, ¿no? Bien decía Manolo, ¿no?, que ha venido ya pues con experiencia. Yo creo que es un jugador que aporta mucho, sobre todo atrás, ¿no? Buen trabajador para el equipo, buen bloqueador, buen reboteador, ¿no?, intimidador. Creo que y Kravis, yo creo que lo complementa estupendamente. A mí el equipo me gusta. He visto varios partidos y creo que estamos creciendo con la competición, pero sí, la estructura me gusta y Ivonne me gusta también, ¿no? Creo que el equipo está bien construido. ¿No veis que...? Perdona, Gino, yo quería hacer una reflexión en voz alta y sobre todo lanzársela a Pedro y a Manolo, ¿no? Lo digo porque ellos han tenido la experiencia de entrenar a nivel profesional, ¿no?, a alto nivel, ¿no? Yo muchas veces me pregunto si a los jóvenes hay que ponerlos a jugar, ¿no? Es verdad que hay jugadores con talento que con 18 años ya están capacitados, como bien decía Manolo, pero yo lanzo esa pregunta porque hay otros clubes que sí lo ponen a jugar, y en Málaga yo creo que ha habido muchos jugadores que a lo mejor no han llegado a la CB, pero sí a la LEP, porque tampoco se ha apostado por ellos, ¿no? Yo muchas veces lanzo esa cuestión. No sé si ahora es el momento, ¿no?, de que la contesten, pero creo que también hay que ponerlo a jugar, obligar al entrenador a tener siempre a 2 jugadores de cantera, ¿no?, que participen, pero que realmente se apueste por ello, no que se tengan que ir a otro equipo y no darle la oportunidad en su ciudad, ¿no? Mira, yo, si me permite, Manolo, y contesto primero, yo por supuesto creo que la cantera, y en un club como el Unicaja, por ejemplo, es un valor fundamental. Un valor fundamental que además se rentabiliza muchísimo en cuanto tienes un jugador que viene de la cantera. Aquí lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo se ha rentabilizado la aportación de Nacho Rodríguez, de Carlos Cabeza, de Berni o de Germán, ¿no?, y ahora de Alberto. Su valor se multiplica por 3. Pero esto no es una exigencia que se pueda hacer al entrenador. El entrenador se le exige competitividad y partidos y victorias y ganar. Es decir, aquí vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? El entrenador profesional tiene una exigencia máxima de resultados y no es un problema del entrenador, es un problema del club. Es el club que debe imponer una filosofía, un camino que es reconocible. Que el entrenador que venga aquí, el entrenador de turno, que llegue a la ciudad, a Málaga o a donde el club que sea, sepa exactamente a lo que viene y cuál es la filosofía de ese club. Y un club debe tener una propia idiosincrasia. Ya puede ser la de cantera, ya puede ser una mixta, ya puede ser la idiosincrasia del Baskonia, ¿no?, que pasa olímpicamente de todo eso. Pero lo que sí te quiero decir que normalmente los jugadores de cantera salen por necesidades económicas. Es decir, cuando aquí se habla de juventud, del estudiante, ¿por qué el juventud y estudiante han sacado jugadores? Porque se han visto obligados a sacarlo. Esa es la realidad de lo que suele ocurrir. Pero Pedro, perdón que te interrumpa, pero
vemos que cuando sacan canteranos, la cosa funciona. Suele funcionar la apuesta. Cuando hay necesidad y cuando hay paciencia. El Juventud ha pasado una travesía del desierto enorme, con poco dinero, se han visto obligados a hacerlo y lo han hecho. Es verdad que allí hay una mentalidad y hay un empuje importante para que la cantera salga, como también es verdad que adelante, como que también es verdad que cuando han tenido dinero y han tenido patrocinios y sponsores importantes, se han endeudado hasta las pestañas y han pasado olímpicamente de su cantera. Es decir, el club es el que tiene la obligación de imponer una filosofía y un criterio de cantera, no el entrenador. Es mi opinión. Manolo. Sí, yo totalmente de acuerdo con Pedro, lo hablábamos antes también, ¿no? El entrenador no puede ser el que haga la apuesta por el joven, porque el joven en realidad es una apuesta del club. Si no hay una filosofía que lo respalde, es imposible. Pero mira, te puedo contar una anécdota que me ha pasado esta misma temporada. Nosotros hemos tenido en el equipo en principio, dos jugadores para la posición 5, un americano y un nacional veterano, y un tercer joven de 20 años, con proyección. Con la mala suerte que en la tercera jornada el veterano nacional se rompe la rodilla y está fuera mucho tiempo, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido que utilizar a este joven que no tenía experiencia y que ha ido dando resultados. Y hemos ido ganando, ¿no? En el primer partido que él no cumple con las expectativas y que al final perdemos, no por su culpa, sino por otras circunstancias, todas las miradas y todo el debate se centra en si tenía que haber jugado más o menos porque es demasiado joven, porque no está preparado, ¿no? Y todo el mundo se olvida de que las 12 jornadas anteriores nos ha estado ayudando a ganar a su nivel, lógicamente, ¿no? Es decir, como no hay una filosofía detrás, como no hay un proyecto, un planteamiento claro por parte de este equipo, pues luego al final todo depende de que el entrenador los quiera poner o no. Y eso, pues, lógicamente, cuando quieres ganar, a veces cuesta porque es un joven que va a cometer probablemente más errores que un veterano. Pero si no hay un apoyo de club, es imposible. Y yo creo que esa reflexión es la más importante a la hora de hablar de los jóvenes, junto con la que acaba de decir Pedro, que la necesidad es la que crea la oportunidad. Yo querría añadir algo más. Y es que también me parece equivocado pensar que al joven hay que regalarle la presencia y los minutos del primer equipo. Yo creo que un club de una filosofía de cantera se trabaja desde, por supuesto, dando una formación integral, como ya hemos hablado antes, y desde la máxima exigencia. Y solo el jugador hay que ofrecerle un camino, y si el jugador va desarrollando ese camino es cuando se está ganando su oportunidad. No esto de que este jugador es muy talentoso y hay que ponerlo por nariz. Eso me parece un error porque me parece poco formativo, ¿eh? Hablando de jóvenes, a mí hay uno que me tiene enamorado desde la selección sub-17, creo que sub-17, en el mundial este que se ha jugado. Adai Mara me parece un proyecto, tampoco hay que ponerle así para que las expectativas no sean muy altas, pero me parece una cosa, un tipo de jugador que no se ha visto nunca en España. Lo más parecido obviamente Gasol, Pau Gasol, pero es que tiene unas cualidades espectaculares. Un tío enorme, un jugador enorme, que tira por fuera, que postea por dentro, que rebotea, que es intenso, que es inteligente. No sé si lo habéis visto mucho. El otro día jugó con Zaragoza y nada más entrar, vaya, lo pusieron en todas las plataformas y lió una buena contra Baskonia. El chaval muy descarado y creo que va a ser el futuro de esta selección si todo va bien, ¿no, Pedro? Bueno, es verdad que con los jugadores jóvenes hay que ser tremendamente prudente, sobre todo porque hay que ayudarles a estar concentrados en su trabajo, en crecer, en mejorar y en que no pierdan esa ambición y que no se acomoden y crean demasiado pronto que el camino está hecho, porque desgraciadamente hemos visto muchos jugadores que se ha perdido en el camino precisamente por eso. Y a partir de ahí, pues este chico tiene un potencial enorme. Compararlo con Pau Gasol es tremendo, ¿no? Meterle mucha presión, ¿no? Porque Pau es verdad que era ese jugador talentoso, tremendamente alto, pero sí que Pau tenía un físico y una movilidad que sí que son inéditas y difícilmente reproducibles. Y este chico sí que tiene mucha capacidad, lo vimos aquí en Málaga,
y mucho talento. Es un jugador diferente porque es un jugador alto, grande, muy listo y capaz de hacer bastantes cosas. No es tan mejor, no tiene ese físico de Pau, esa versatilidad de Pau, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que es un tío talentoso y que parece que entiende muy bien el baloncesto y es muy competitivo. Así que bueno, hay que ayudarle y desde luego una gran expectativa. Manolo, ¿tú lo conoces? Sí, lo he visto un poquito en el campeonato con la selección y el otro día con Zaragoza, ¿no? Yo creo que va cumpliendo sus expectativas, es decir, pues hasta ahora compitiendo con la gente de su edad, pues ha estado súper bien, y ahora el paso de intentar en el mundo real, digamos, ¿no? que es el mundo senior, pues a ver, lo tiene todo y parece que, como dice Pedro, tiene la cabeza para entender bien el juego y seguro que tiene todas las ganas del mundo. Una vez que entras ahí, como hizo en su momento, hablando de muy para atrás, como hizo Nacho Rodríguez, por ejemplo, en Maristas primero y luego con Unicaja, pues siendo el más joven en entrar, al final cuando llegó a la etapa senior, se fue merendando a lo que tenía por delante, destacando sobre jugadores que lo habían hecho muy bien, que lo estaban haciendo muy bien, y acabó siendo un jugador de nivel internacional, ¿no? Creo que una vez en esa plataforma ya va a depender mucho tanto de él como del apoyo que tenga por parte del club. Ahora en Zaragoza tiene un desafío, ¿no? Hay un cambio de entrenador, no sé muy bien cómo eso puede influirle a él, pero que duda cabe que sí, que la expectativa es enorme, ¿no? Yo creo que por fin es bastante inteligente y creo que lo va a utilizar ahí a tope, a ver cómo le van las cosas. Esperemos que bien. Sergio, ¿cuál es tu entrenador favorito a nivel mundial? Quédate con un entrenador. Que no esté en la entrevista, ¿no? Que no esté en la entrevista. Muy buena, Sergio. Sí. Iba a decir Manolo Poveda, lo sabes, ¿no, Manolo? Claro, por supuesto, claro. Pues bueno, yo creo que si solo me tengo que quedar con uno, complicado, yo creo, Obradović, ¿no? Quizás sea, pues he disfrutado mucho viendo su baloncesto, sus campeonatos, ¿no? Desde cuando era joven, ¿no? Con la juventud, no sé, yo tengo muchos recuerdos de cómo diriges, cómo lo vehemente que es a veces, ¿no? Pero cómo sus equipos juegan, cómo atacan, cómo defienden, ¿no? Creo que por decir uno, Obradović sería. Y quería hacer también una puntualización respecto a lo que hemos hablado antes de la formación y de la juventud, ¿no? De este chico, ¿no? Que al final hay que ponerlo a jugar, ¿no? Es verdad que, como bien dice Pedro, todo tiene su camino y su recorrido y hay que saber enseñarlo, ¿no? Pero al final hay que ponerlo a jugar, mide 2.20, creo que hace muchas cosas bien y el tío tiene buena mano, ¿no? Creo que es listo jugando, buen pasador, ¿no? Me parece un jugador interesante. Yo lo he visto también poco, ¿no? Los partidos de Málaga, ¿no? Pero por lo que leo y por lo que sé, me parece interesante. Y volviendo a lo otro, Obradović para mí sería el entrenador que más me puede gustar. Quiere un nombre, ¿eh? Pedro, ¿y para ti? Para un mí, nombre, solo un nombre, un entrenador. Que sé que te me va a ir por la rama. Que no esté en la entrevista, ¿eh? Que no esté en la entrevista. Vale. Yo fíjate, yo voy a nombrar a un entrenador que me ha ido ganando a lo largo de los años, que lo he visto desde mi punto de vista crecer muchísimo y yo creo que está en un momento fantástico, que es Sergio Scariolo. Bueno, Sergio, te he dicho al principio de la entrevista que esta noche puede que entreviste a un grande. Sí. Es un sueño para mí entrevistarle y puede que esta noche entreviste a Scariolo a las 11 de la noche. O sea que, bien, ojo que entrevistar a Scariolo en 2 meses que llevamos, esto es, vaya, una locura. Pero vaya, no es seguro, pero bueno, a ver, a Scariolo y a su hijo, Alessandro. Así que a ver si lo conseguimos, porque él está en Estados Unidos, el hijo, y es un poquito difícil compaginarlo y Sergio está muy liado. Así que, bueno, Pedro, para mí también es Sergio. Sergio para mí es el número 1 y es verdad que desde que llegó a España su evolución ha sido espectacular. Y lo hablaba, no sé con quién lo hablaba, con Bernie o Cabezas, creo, que al principio era muy nervioso, muy impulsivo tal, y ahora parece un entrenador zen. Parece que... Ha sido rival, yo lo he tenido de rival también,
Siempre me ha parecido un tío con un potencial enorme, ¿no? Y con carácter de entrenador, ¿no? Pero también pues le veía pues sus virtudes y sus defectos, ¿no? Yo creo que la selección ha complementado muchísimo y el entrenar esas estrellas que hemos tenido en el país estos años y con toda su idiosincrasia, yo creo que ha sido un salto más en su proyección. Es una persona además absolutamente entregada a su trabajo, muy metódico, tremendamente trabajador y que ha ido creciendo, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado con la selección española es algo tremendo, ¿no? Que queda para la historia. No creo que muchos entrenadores de ningún pelaje pudieran haberlo conseguido. Y sí, yo ahora siento admiración y fascinación por alguien que fue en otro momento mi rival y me pareció un buen entrenador y ahora me parece un fantástico entrenador. ¿Y tú, Manolo? Pues yo soy fan de Sergio hace mucho tiempo, la verdad, porque es verdad que Obradovic es imposible no gustarte, pero yo soy muy fan del entrenador que es capaz de hacer muchas cosas independientemente de lo que tenga, ¿no? Y yo creo que Sergio a lo largo de su trayectoria ha demostrado eso y en la última etapa quizás muchísimo más, ¿no? Y como decía Pedro ahora, lo que ha hecho con la selección, con esta selección tan diferente a la que estábamos acostumbrados, pues eso es de un nivel difícilmente superable, ¿no? Así que muy fan de Scariolo. Bien. Sale ganando Sergio. Y bueno, la última preguntilla que quería haceros era, ya porque ya aquí no quiero tener más que yo, por mí me quedaría 3 horas, pero tengo que dejaros comer. ¿Qué os parece la evolución y el papel de Alberto Díaz en la selección y cómo lo veis ahora? El que quiera. Bueno, pues sí, Venga, Sergio. Yo diría que, a ver, Alberto es un jugador que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Yo lo conozco desde que era Mini Vázquez. Yo entrenaba al hermano y ya se decía, el pelirrojo es el bueno, ¿no? El pelirrojo, yo entrené a Néstor, que era el mayor. El pelirrojo es el bueno, ¿no? Y es verdad que es un jugador que a mí no me ha sorprendido que haya llegado a donde está, ¿no? Pero sí creo que él ha trabajado mucho para convencernos a todos de que podía ser jugador en la serie. Quiero decir que yo cuando lo veía en cadete y en junior me parecía un tío con un talento increíble, pero no sabía si yo creo que una de las cosas es lo que Pedro decía antes, ¿no? Yo creo que se le ha enseñado bien el camino, creo que ha estado bien rodeado, creo que ha tenido excelentes entrenadores en formación y creo que ha ido llevando el camino que tenía que llevar, ¿no? Cuando se fue a Bilbao o a Fuenlabrada para ir creciendo, ¿no? Y luego como jugador, ¿no? Que no era un tirador, cómo ha trabajado para mejorar su tiro, lo inteligente que es jugando, lo competitivo, ¿no? Verle defender. Alguien leía el otro día, ¿no? Que a alguien que decía, Alberto decía así porque se le ha enseñado a defender así. Yo estoy convencido, ¿no? Ese talento lo tiene, pero también creo que se le ha enseñado bien, ¿no? A defender y él ha tenido esa capacidad, ¿no? A los que le conocemos, a mí personalmente me ha sorprendido menos porque creo que él es capaz de hacer lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha sorprendido es a otro nivel, ¿no? Pues bueno, yo reflexionaría sobre 2 ideas que además creo que son comunes a todos esos jugadores de cantera de Unicaja de Málaga que han tenido éxito. Uno es el entorno familiar, ¿no? Curiosamente, hablábamos antes de Berni, Carlos, Germán, antes hemos mencionado también a Nacho Rodríguez, por ejemplo. En el caso de Alberto igual, la estabilidad y el acompañamiento, la exigencia en lo personal desde el entorno familiar han sido súper buenos, ¿no? Y curiosamente son luego jugadores pues también muy estables, muy centrados en lo que hacen y eso es una gran ayuda. Así que yo creo que por valorar eso en contraposición de los jugadores jóvenes que no tienen ese apoyo familiar, quizás tenga influencia de manera importante. Y la segunda reflexión es cómo desde la inteligencia, la defensa, la inteligencia táctica, la inteligencia defensiva y sobre todo el esfuerzo, se puede llegar a la élite como ha hecho Alberto, ¿no? Que no son valores
que se premien tanto. De hecho, yo creo que Alberto está creando una tendencia que ya escuchamos en las retransmisiones de la televisión, en la que el valor que se le da a todas esas capacidades ha mejorado muchísimo relativamente hace muy pocos meses, donde prácticamente había momentos que parecía un tramposo, ¿no?, jugando en su defensa. O sea que los vientos cambian según las cosas, ¿no? Pero creo que esas dos reflexiones creo que son importantes en cuanto al entorno familiar y con qué capacidades se puede llegar a ser un jugador indispensable. Bueno, pues yo, como Manolo, también haría dos reflexiones. Una que coincido con él, y es que es muy curioso que la mayoría de jugadores de proyección que hemos tenido en la cantera, que han llegado a, digamos, a tener éxito en el primer equipo, nuestros primeros equipos, suelen ser malagueños y con familias pues malagueñas, ¿no? Es decir, el entorno familiar, la exigencia, el que sean capaces de compatibilizar estudios y deporte, todo eso ayuda mucho al crecimiento personal de estos chicos, que al final le hace madurar y estar preparados pues, para llegar al máximo nivel. Y haría una segunda reflexión, y es que yo creo que muchas veces confundimos lo que significa talento, ¿no? Vemos jugadores pues a lo mejor físicamente muy bien dotados, incluso técnicamente muy bien dotados, y nos enamoramos de ellos, y sin embargo nos olvidamos que el talento es mucho más que eso. El talento es saber sacarle partido y tener ese gen hipercompetitivo para poder desarrollar las cualidades que cada uno tenga, ¿no? Y hay jugadores que no la tienen, por muchas cualidades técnicas y físicas que las tengan, le llamamos talento a ese, no le llamamos talento a ese nivel hipercompetitivo que Alberto ha tenido desde niño, ¿no? Yo, que lo he visto jugar también desde pequeñito, porque además he jugado con mi hijo Pedro en Unicaja, desde infantiles hasta juniors, ¿no? Y lo he visto jugar cada fin de semana, pues yo veía en él, siempre he visto en él, ¿no? Vaya, no, ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que además lo he comentado con su padre alguna vez, que el niño tenía ese gen competitivo, ese talante para competir al máximo nivel, ¿no? Por lo menos al máximo nivel español, ¿no? Yo creo que Alberto ahora mismo se ha puesto en una exposición, ha dado un salto tremendo en su proyección. Yo creo que es un jugador que va a tener muchísimas novias en el futuro y que su caché ha subido exponencialmente después de lo que ha hecho en el europeo. Y creo que es muy posible que Unicaja tenga que pelear mucho para mantener al equipo si tiene salud, porque es muy posible que sea un aspirante a estar en equipos potentes e importantes para empezar de nuestra liga, para aportar precisamente eso que mucha gente parece que defender está al alcance de cualquiera. No, para defender también hay que conocer mucho el juego y tener mucha capacidad y mucho talento. Y creo que él ha tenido también grandísimos entrenadores, que es fundamental, ¿no?, para poder llegar. Y creo que Unicaja tiene que pelear mucho para mantenerlo en el club a partir de 2024. Ojalá se quede muchos años con nosotros en Málaga y se retire aquí. Ojalá Unicaja pueda hacer ese esfuerzo y que se quede. Bueno, para ir acabando, para acabar ya, os voy a hacer 3 preguntitas. Solo quiero que me digáis una respuesta, ¿vale? Vamos a empezar. El orden va a ser Sergio, Pedro y Manolo. Sergio, ¿comida favorita? Macarrones a la boloñesa. ¿Pedro? Madre mía. Una, tienes que decir una, Pedro? Sí, tengo que decir una, ¿no? Pues yo el pisto. Soy vegetariano. Manolo. Yo voy a decir pescadito frito. Venga, película favorita, Sergio. Uf, madre mía. El nombre de la rosa. Venga. ¿Pedro? Pues mira, yo soy muy cinéfilo, pero tengo una memoria terrible para esto de los nombres, ¿sabes? Pero bueno, yo desde luego creo que si ha habido una saga que ha sido magistral, para mí es El Padrino. ¿Y Manolo? Pues soy fan acérrimo del Padrino, así que no puedo decir otra. Coincido con Pedro. Coincidir los dos. Somos un poquito mafiosos, quizás. Ellos tienen más tiempo para pensar que yo, Esto no puede ser. Pero tú has dicho macarrones boloñesa, es prácticamente italiano. Risotto. Sergio, ¿libro favorito? No soy de leer mucho.
Pero hay uno que me marcó, y bueno, fíjate que no es una novela, es un hecho real, y lo leí siendo muy joven y me gustó mucho, que se llama Viven, ¿no? Que era la historia de aquel equipo de rugby. Y tengo ese recuerdo, porque yo que no leo mucho, pues me marcó ese libro, no sé por qué. Pedro. Muy joven. Pues mira, yo soy mucho de historia, ¿sabes? Me gusta mucho la historia y ahora estoy con un libro de Antonio Domínguez, de la historia de España, y estoy apasionadamente leyendo. Antonio Domínguez, por supuesto, no tiene solamente un libro de historia, pero ahora estoy con, digamos, un resumen de la historia de España, ¿no? En un solo tomo. Es apasionante y yo desde aquí lo recomiendo. ¿Manolo? Pues mira, uno de los últimos que he leído, que se llama Capitanes, de un periodista americano que reflexiona sobre los puntos en común de las grandes dinastías ganadoras de diferentes deportes, y lo basa todo en la figura del capitán, del líder dentro del equipo, y me parece muy interesante, que es lo último que he leído. Muy bien. Ya vamos acabando, os lo prometo. ¿Grupo de música favorito, Sergio? ¿O cantautor o lo que quieras? Bueno, sí, yo soy muy de Sabina, Joaquín Sabina. ¿Pedro? Yo soy del box. ¿Eh? ¿De qué? Yo soy del jefe. Ah, vale. ¿Manolo? Pues yo ya llevo unos años encantadísimo con Vanessa Martín, la verdad. Me encanta escucharla, y además es malagueña, pero sobre todo su música, ¿no? Venga, os voy a preguntar la última, que ya es muy fácil. Creo que los tres vayan a coincidir. ¿Ciudad favorita, Sergio? Málaga capital. ¿Pedro? Pues sin duda, yo creo que Málaga es un privilegio. Si hay que vivir fuera, pero hay que volver siempre. ¿Y Manolo? ¿No puedes decir otra cosa, Manolo? Pues mira, tengo que decirte, claro que digo Málaga, pero además con mucho conocimiento de causa, porque he tenido la suerte de vivir en muchos sitios, y aunque hay ciudades que a mí me apasionan, por decirte una, te diré Lisboa, en Portugal. Es precioso. Pero ahí es cuando te das cuenta de todo el valor que Málaga tiene, ¿no? Porque en cuanto más te enamoras de una ciudad del extranjero, al final dices, vale, pero Málaga no tiene nada que envidiarle, ¿no? Así que, sin duda, Málaga. Yo pensaba que iba a decir alguna ciudad de Irak. Bueno, Bagdad es interesante, pero no la cambiaría por Málaga. Bueno, se acaba esta entrevista. Mi objetivo era durar 30 minutos, ¿eh? O sea, fijaos qué mal entrevistador soy, que llevamos ya una hora. Más de una hora. ¿Yo puedo decir una cosa solo? Sí. Dime, Sergio, dime. Dos cosas muy cortas, ¿vale? Yo diría, pues, hemos hablado de muchos grandes entrenadores, ¿no? Pues yo tuve la suerte el año pasado de competir contra ti, y he de reconocer que eres también un gran entrenador, un pedazo de entrenador. Sobre todo me hiciste pensar mucho, ¿no? Y eso es porque el otro entrenador hacía bien su trabajo. Y la segunda cosa es que estar con Manolo, y no es una cuestión de con Manolo y con Pedro y con Francis, ¿no? Para mí siempre ha sido un lujazo y un honor, porque ellos son para mí una enciclopedia del baloncesto, ¿no? He aprendido de ellos tantas cosas, ¿no? Que no me cansaré nunca de escucharles. Y lo más importante, que son mis amigos, ¿no? Y son buenas personas, que yo creo que esa al final es la clave. Aunque si no supieran baloncesto, son buenas personas, también me da alegría. Pero es que además saben de lo que es mi pasión. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias a Manolo, a Francis, que no nos está viendo pero nos verá también, muchísimas gracias. Y cuando se ha ido Francis me ha dicho, mételes caña a los tres, ¿eh? Y nada, que ojalá nos tomemos un día un pescadito, una cervecita, y que podamos hablar tranquilamente de lo que nos encanta, que es el baloncesto. Y nada, que de verdad que ha sido un placer. Os he seguido a todos durante toda mi vida, soy un poquito más joven solo, así que muchísimas gracias. Y nada, decirle a la gente que nos ve que nos siga en YouTube, en nuestro canal de Silencio Aquí se juega, que hay entrevistas muy chulas, y que estamos creciendo mucho, vamos a más en YouTube. También estamos en Instagram, en Twitter y en Twitch, que hacemos directos de vez en cuando. Nos estamos iniciando en el mundo de los directos para la gente más joven. Y nada, que muchas gracias, que ha sido un placer, y que encantado de poder entrevistaros, de poder recordar a personas que ya no están con nosotros
físicamente, pero seguro que de otra forma sí. Y nada, un placer y muchas gracias de verdad por este tiempo. Muchas gracias a ti. Y enhorabuena por esta iniciativa y yo quiero mucho a estos 3 personajes que me has traído. Pues muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, Sergio, un placer. Igualmente.